Manifestaciones del mal carácter. ¿Cómo se manifiesta el mal carácter? Ira explosiva, la persona estalla rápidamente, pequeños problemas producen grandes reacciones, persona que grita por cosas insignificantes, la impaciencia, no toleras errores, no soporta esperar, se irrita fácilmente, entonces son algunas de las manifestaciones del mal carácter, ¿no? Cuando uno explota, por cualquier cosa explota. Y la persona que no conocen tiene miedo, dice, ay, mejor ni decirle, porque no se enoja, explota en la familia, ¿no? Entonces, tener presente la impaciencia, ¿no? Donde no toleramos un error, ¿no? Como ejemplo, repito, me acostumbré, me crié en ese ambiente, ¿no? Y a veces por un descuido se te cayó la taza, ¿no? Y se rompió. Ah, olvídate, era un grito tremendo. Y yo me he criado de esa manera. A veces cuando a mis hijos de repente se les caía la cuchara, yo me enojaba y quería gritar, ¿por qué no puedes coger ni una cuchara? Porque así me acostumbré, así me crié. Y cuando en una oportunidad se me cayó a mí, mi esposa me decía, ahora, ¿a ti quién te dice nada? Ahora, ¿quién te va a regañar a ti a ver porque se te cayó? Pero cuando estamos mal acostumbrados, ahora ya de adulto, ¿no? Si se me cae la cuchara, ¿a quién crees que culpo? Tengo que culpar a alguien. Tengo que enojarme, pero yo sigo enojado. No digo que lo hago, ¿no? Gracias a Dios se ha aprendido cuando estoy contando como ejemplo para poder identificarnos. Entonces me cae la cuchara y entonces, ¿con quién me enojo? O me enojo con mi mano o me enojo con la cuchara. Pero esta cuchara que se me resbala y me enojo y sale mi ira ahí contra la cuchara. ¿Ve? No es que, bueno, a mi hijo cuando se le cae la cuchara, no es que ahí me enojo y le grito, sino que cuando a mí se me cae, ¿no? Y yo no reconozco, ay, que se me cayó la cuchara, no, sino que ahora yo culpo a la cuchara o culpo a mi mano, pero igual me enojo, igual sale mi ira. ¿Me entiende? Entonces ahí para entender cómo se manifiesta el mal carácter. Crítica constante, otro problema que tenemos. Hay personas que tal vez se acostumbraron mal a criticar por todo. Hagamos un poquito de reflexión y meditación. ¿Cuánto nos gusta criticar? Voy a un congreso, voy a una reunión, voy a una fiesta de la iglesia a la que podemos ir. ¿Y qué es lo primero que hago? Por eso cuando hablamos de reuniones, hablamos de matrimonios, y me dicen, ay, es que yo no quiero que la gente hable, quiero hacerlo. Le digo, pues estás tratando de hacer algo imposible, porque hagas lo que hagas, siempre va a haber crítica. Así que no te ilusiones, que vas a hacer de tal manera tu fiesta que va a quedar qué bonito que nadie habló, ya te equivocaste. Siempre va a haber crítica. Es importante. ¿Cómo somos? Nos gusta criticar siempre. A ver, ¿cuál es lo negativo? Ay, todo estuvo bonito, pero tal cosa. Somos así. Entonces es parte de ese carácter mal formado, cómo se manifiesta. Siempre encuentra defectos, nunca está satisfecho, desanima a quienes le rodean. Actitud controladora, necesita que todo ocurra según su voluntad. Otro problema serio. ¿Cuántos Perdóneme que cada viernes tengo visitas. Hoy me están trayendo materiales. Denme un segundito, por favor. Quiero apagar mi audio para avisar. Yo lo silencio, pastor, un Por momentito. favor. Listo, ya está silenciado. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, ya. Perdonen que tengo esa dificultad cada viernes. Muy bien, entonces actitud controladora. Necesita que todo ocurra según su voluntad. Cuando no sucede así, se enoja. Yo no sé. eh, Conocen a alguien o uno es así, pero es terrible cuando realmente
queremos que las cosas se hagan exactamente como nosotros decimos, exactamente como nosotros queremos. Si un poquito no se hace así, ya nos enojamos. No, me dicen muchas personas, he conversado, dicen, no, yo soy cuadrado. O las cosas se hacen así o no se hacen. ¿Mm? Y todavía uno está como que está contento con eso, ¿no? Yo soy cuadrado. ¿Ve? Entonces, qué terrible. Las cosas son así. No puedes escuchar un consejo, una sugerencia. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces es bonito cuando uno se consulta, mira, yo tengo una buena idea, yo tengo un buen proyecto, pero lo comparto y otro me dice, ah, mira, ¿no te parece si esto lo acomodamos? No, no, o se hace así como yo dije o no se hace. Qué terrible cuando la persona tenemos esa actitud. Respuestas agresivas, palabras hirientes, sarcasmos, desprecio, humillación, ¿no? Entonces todas esas cosas son cómo se manifiesta el mal carácter. El daño que produce el mal carácter. Daño personal afecta la vida espiritual. Cuando una persona está ira se deja dominar por la ira o grita o insulta, ¿cómo cree que va a quedarse después? O se endurece y, bueno, yo soy así, o se va a sentir mal. ¿Mm? Dificulta la oración, el estudio bíblico, la comunión con Dios. Después que has insultado, has discutido con la esposa y le insultaste, le dijiste de todo, pues imagínate. Después, ¿cómo te vas a sentir? Repito, o se endureció más tu corazón que no vas a querer ni orar, no vas a querer ni tocar la Biblia. Por eso cuando se va a hacer cuando hay una discusión y uno dice una manera de calmar, cuando es entre esposos, por decir, está la discusión fuerte, entonces una manera de calmar es vamos a orar. Consejos sencillos, pero qué difícil de poner en práctica. Cuando uno está enojado no quiere ni orar. Recuerdo cuando recién me casé, entonces había problemas y ya estábamos discutiendo, decía a mi esposa, vamos a orar. O cuando yo estaba más enojado, yo me decía, vamos a orar. Y ahora tú, no quería orar porque sabía que si oraba se acababa el problema. Pero nuestro mal carácter no nos deja. Queremos seguir discutiendo, queremos seguir peleando. ¿Ve? Entonces nuestro mal carácter no nos deja. Ya vamos a orar. No, no queremos orar. Sabiendo que si oramos se acabó el problema. Vean que no es tan sencillo entonces. Muchas veces el consejo será, no, pues cuando sientas enojo, ora. Pero ahí viene la lucha, lo difícil, ¿no? El hacerlo no es tan fácil. Entonces, la ira constante endurece el corazón, dificulta la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con Dios, afecta la salud. ¿Tú crees que alguien que se enoja a cada momento va a estar bien? ¿Mm? Imposible. ¿No? La tensión continua puede contribuir a estrés crónico, problemas cardiovasculares, fatiga, trastornos del sueño. Yo recuerdo, me decía de mi papá, era muy enojo, muy enojo, muy enojo. Y entonces iban a un señor que preparaba algunas hierbas para distintas enfermedades. Entonces mi mamá le dice, mira, vamos, te veo muy mal, porque ella estaba muy mal, hasta el rostro había cambiado, estaba rojo, pero muy nervioso, hasta ya las manos le temblaban. Mamá le dice, mira, vamos, ya, alístate, mi mamá era más rápida, ya, alístate, ya, vamos, y no vamos. Y entonces dice, pero hay que llevar, tenían que llevar algo, hay que llevar eso. Le dice mi papá, ya, tú camina, le dice mi mamá, tú camina, ya mi mamá conoce a mi papá, tú camina, ya yo me encargo de todo, tú simplemente avanza. Entonces, pasando un momento, ya me ha traído, ya quería. Y cuando llegaron al Señor, no sé, Dios utiliza personas. Y cuando llegaron al Señor, los míos, le dicen, no, usted no tiene ningún problema, no tiene problema de salud, no tiene nada. Usted lo que es muy enojón, se enoja por todo. Está muy nervioso, tiene que calmarse. Yo te voy a dar una sierva para que aprendas a calmarse, pero deje de enojarse. Importante. Él estaba enfermo ya porque el cuerpo le temblaba y él había perdido fuerza. Así que afecta la salud el no aprender a controlar esas cosas. Estaba enfermo, ya no podía dormir. Al calmarse, al reconocer él, al entender que realmente era su enojo, que no controlaba, que le estaba haciendo daño, entonces empezó un poco a calmarse y con lo que le da unas hierbas ahí para que tome, pues las hierbas no hicieron tanto más que reconocer que su problema estaba en eso. Entonces hace daño, afecta aún a la salud. ¿Mm?
afecta la paz interior. Después de una discusión, ¿cómo te sientes? Después de cada explosión aparece la culpa, la vergüenza, la frustración. La persona promete cambiar, pero vuelve a reaccionar igual. ¿Mm? Igual que la persona que tiene un vicio, no te prometo, nunca más lo hago. Entonces, cuando tenemos ese problema, puedes prometer, está bien, nunca más voy a gritar. Puedes prometer, de poder prometer, va a poder prometer, prometer, pero de que cambie es otra cosa distinta. No, realmente hay que tener presente que eso no es fácil, humanamente no es forma. Ahí es donde necesitamos el milagro para poder controlar. Daño a la familia, en el matrimonio, paso de rápido, no me queda mucho tiempo. En el matrimonio, en el hogar gobernado por la ira, se convierte en un lugar inseguro emocionalmente. El cónyuge vive con temor, con ansiedad, con tensión constante. La confianza comienza a deteriorarse. Entonces, es terrible cómo va afectando a la familia. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los niños, ¿no? Porque los niños pueden desarrollar temor, ese miedo, esa inseguridad, ¿no? Eh, evitan hablar, hay personas que son muy calladas, que lo guardan, lo cargan todo, y cuando ya llegan a ser adultos, entonces igual acostumbran a callar y solamente explotar cuando ya no pueden más. Entonces, ¿por qué muchos adultos de repente no tienen control y explotan y gritan y sacan toda una ira por una cosa? Repito, las reacciones es por cosas insignificantes, ni siquiera por un gran problema, por un gran conflicto, son cosas pequeñas, pero al tener acumulado, ¿no? Entonces, al haberse criado con ese problema y a haber aprendido a guardar todo, ese temor, esa inseguridad, ese miedo, entonces llega un momento que cuando explotan, explotan terrible. Y uno dice, pero es porque es insignificante. Entonces, para que vean lo terrible cómo afecta el mal carácter, ¿no? La inseguridad, crecen creyendo que nunca hacen nada bien, es otro problema, ¿no? Que no quieren intentar nada, lo piensan, lo dudan porque tienen esa inseguridad. Repetición del patrón, muchos hijos terminan reproduciendo la misma conducta de sus padres. En la iglesia, ¿cómo afecta el mal carácter? Uno puede decir, bueno, ¿qué tanto puede influir ya el mal carácter? ¿No? En la iglesia el mal carácter también destruye relaciones espirituales. Y decía por ahí, en algunas oportunidades me han dicho, hermano, realmente antes era un gozo, una alegría decir, ay, ya llega el sábado para ir a la iglesia, para estar en comunión ahí alabando al Señor. Ay, ya se llega el día y uno se prepara. Pero desafortunadamente, cuando se presenta un problema causado por el mal carácter de algún hermano, entonces es como que ya no tengo ese gozo, no porque no quiere estar en comunión con Dios, sino que llegar y ver a esa persona con la cara enojada, realmente ya no es un gozo. Mira hasta dónde afecta el mal carácter. Ya no, ni siquiera para llegar a la iglesia con ese gozo, con esa alegría el día sábado, porque realmente ya encontrar con la persona que de repente hubo una reacción equivocada y ver. Wow. O si le toca hablar a aquella persona que tuvo un inconveniente conmigo, va a salir y hablar, pues a tocar el punto de discordia. Entonces, y el que escucha y el que habla, ambos ya se sienten incómodos. Qué terrible cómo afecta, ¿ve? Entonces, produce divisiones, conflictos, heridas emocionales. Una sola persona sin dominio propio puede afectar a muchas otras personas. ¿Cómo afrontar el mal carácter? Ahora viene lo importante, ¿cómo lo afrontamos? Primero, reconocer el problema, porque cuando me justifico, desafortunadamente, ahí no hay nada que hacer, ¿ya? Cuando me justifico, no hay nada que hacer. Entonces, la transformación comienza cuando dejamos de justificar nuestra conducta. Cuando yo digo, en realidad estoy mal. Y entonces, como cristianos, entonces yo voy a orar, Señor, perdona mi mal carácter, ayúdame a controlar. Entonces ahí empieza el cambio, pero el primer punto es reconocer. Cuando no reconocemos, tenemos un problema grande. No decir así soy, es mi forma de ser, sino decir necesito cambiar. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Es que yo soy así, es mi forma de ser. Cuidado, ¿no? Ahí
es donde no hay cambio. Cuando me duele escuchar, me equivoqué, entonces tengo un problema mucho más grande. Pero el primer punto, reconocer que necesito. Segundo, identificar los detonantes. ¿Qué es lo que me hace reaccionar? Porque cuando yo tengo un problema, lo repito, yo he tenido muchas dificultades con mi esposa por el mal carácter de ella, por el mal carácter mío, no es de solamente ella, yo no puedo culpar, es que ella, no, no, espérate, es de ambos. Yo muchas veces, voy a poner como ejemplo, no voy a hablar mal de mi esposa, muchas veces pudo tener ella la culpa, ¿no? De hacer algo que yo pensaba que no está bien, pero dependía de mí, decir, mira, amor, no me parece correcto eso, y no habría problema. Pero el problema es cómo yo hago ver que ella está equivocada. Ah, mira, hiciste esto mal. ¿Cómo va a reaccionar ella escuchando esa manera que yo le digo? Ella que tiene el carácter mal formado también, porque todos lo tenemos, ya lo digo. ¿Me entienden? Entonces hay que identificar. Pues, entonces, después que pasaba el problema y cuando al principio pues era todo un día de enojo ahí, y uno está mal todo el día, ni siquiera para comer come bien, porque me enojado comer, olvídate, no vas a disfrutarlo. Y después de un día yo decía, a ver, ¿por qué me enojé? ¿No? A tratar de identificar por qué me enojé tanto, por qué tanta discusión. Es que tuvo la culpa, está bien, hizo mal eso, pero ¿cuál fue mi reacción? ¿Qué le dije yo? Ah, en verdad. Y me doy cuenta, o me daba cuenta que prácticamente lo que yo había hecho, pues es 100 veces más grave de lo que había hecho ella. Entonces yo puedo justificarme, pero no, empezó por... No, espérate, es nuestro mal carácter. Identificar los detonantes. ¿Qué me hace reaccionar? Preguntas que hay que hacernos. ¿Qué situaciones me alteran? ¿Qué emociones hay detrás de mi enojo? ¿Por qué es que me enojo tanto por cosas insignificantes? Como yo les decía, por ejemplo, el hecho que se le cayó la cuchara a mi hijo. O sea, ¿por qué me enojo? Yo tengo que pensar, a cualquiera se nos puede pasar, ¿sí o no? A cualquiera se le puede caer la cuchara. Pregunta, ¿es motivo para que yo me enoje? Entonces, cuando yo me enojo por eso, estoy poniendo un ejemplo sencillo, cuando yo me enojo, tengo que entender entonces que hay algo que me está afectando. Entonces yo voy a analizar, a ver, ¿por qué me enojo? Porque se le cayó una cuchara. Entonces yo hago memoria. Claro, porque cuando era niño, cada vez que se caía una cuchara, papá insultaba y gritaba. Entonces mi enojo está ahí. Y yo tengo que ir trabajando desde ahí, si no, no voy a solucionar, no va a haber mejoría. Muchas veces la raíz no es ira, es miedo, frustración, rechazo, dolor o impotencia. ¿Ya? Yo tengo que ver repito, el detonante. ¿Qué es lo que me está provocando ese enojo? Ese es el punto muy importante. Tercero, aprender a detenerse. Aprender a detenerse. Cuando de repente la otra persona me está hablando y me está hablando de mala manera y yo quiero reaccionar, entonces, para mí, ¿qué dice la Biblia? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Yo tengo que aprender. Entonces, nosotros como cristianos, entonces cuando alguien está haciendo algo que me impacienta, que me enoja, yo debo estar ahí orando, como yo decía en mi mente, ¿no? Yo debo estar, Señor, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame a calmarme, no me dejes reaccionar. Parece sencillísimo, nos va a costar mucho, pero en realidad, si lo ponemos en práctica, nos va a ayudar. Entonces, de esa manera podemos afrontar el enojo. ¿Ya? Primero, reconocer. Segundo, identificar detonantes. Tercero, aprender a detenerme. Hay muchos consejos que daban en consejería familiar, que por ejemplo, cuando vas a discutir con tu pareja, que tomes un sorbo de agua y que no lo pases, que lo tengas en tu boca, nah, como para que no hables. No, no va a funcionar nada a menos que tu mente sea la que la. Yo puedo tener agua, puedo tener mi boca vacía, puedo tener mi boca llena y aunque esté mi boca llena, igual voy a hablar si es que no aprendo a controlar mi enojo. Entonces, lo que primero que tengo que hacer es concientizar y en mi mente decir, no, no debo enojarme, me diga lo que me diga, debo tener la calma. Está enojado, debo calmarme y una vez que le pasa, ya voy a hablar. Entonces, hay que aprender a detenerse antes de reaccionar. Antes de responder, ore, piensa, repite, espera, espera, espera. Cuatro, cambiar la forma de pensar. Las reacciones comienzan en la mente. Si los pensamientos cambian, las respuestas también cambian. Desarrollar inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Aprender a identificar emociones, expresarla correctamente, resolver conflictos sanamente. Eso es inteligencia emocional, cuando tus emociones no te dominan. ¿Mm?
cuando aprendes a controlar, no solamente emociones, sino sentimientos. Yo siempre he contado este ejemplo por decir, yo soy casado, tengo mi esposa, soy pastor, predicador, pero voy a la calle y encuentro una mujer muy hermosa, jovencita, y si tomo como ejemplo, no me vayan a malinterpretar, y empiezo a comparar de repente la belleza de la otra jovencita tan, pues, jovencita, ¿no? No va a tener el cuerpo que tiene mi esposa, que está casada con hijos. Entonces, y al final de repente la jovencita como que me da cabida, me habla amablemente, digo, me enamoré. ¿Mm? Me enamoré. Y con el amor no se puede. Así que dejo a mi esposa, dejo de ser pastor, dejo de predicar, me olvido de mis hijos y me voy con esa jovencita. Eso será inteligencia, madurez emocional. Eso será saber controlar mis sentimientos. ¿Qué es lo que debo pensar en ese momento, aún cuando pueda caer en esa tentación? No, 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 yo soy pastor, soy predicador. Primero, soy pastor, predicador, tengo un compromiso con Dios. Segundo, soy casado. Tercero, tengo hijos. Eso debo pensar. De esa manera, aprender a identificar mis emociones y mis sentimientos y controlar, decir, no, no está bien. ¿Qué dijo José? ¿Cómo pecaría yo contra Dios y contra mi amo? ¿Me entiendes? El ejemplo bíblico creo que está mucho mejor. Él tuvo ese control allí. Dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios y contra mi amo? ¿Me entiendes? Entonces el ejemplo ahí claro. Expresar correctamente. Yo soy sincero. A mí me gusta decir las cosas como son. Está bien, pero dilo de manera correcta. No enojado, no señor, no gritando. Di de la mejor manera y excelente que seas sincero y que digas la verdad de frente, que no vayas a hablar detrás. Perfecto, pero la manera como lo dices es importante. Así que hay que desarrollar inteligencia emocional. Resolver conflictos de manera sana, sin gritar. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Repito una vez más, suena tan fácil, pero sí que realmente la solución de Dios, que sería el fruto del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, no es obra humana, es obra de Dios por medio de su Espíritu. Entonces, de pronto leemos ahí, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Qué fácil. Si permitimos que el Espíritu Santo obre en el corazón, va a ser fácil. Si nosotros prevalecemos, no va a ser fácil. Por eso decía Pablo, cada día muero porque mis emociones, mis sentimientos tienen que estar controlados por el Espíritu Santo y entonces yo aprenderé a controlarme. El cristiano no, o el cristianismo no consiste solamente en modificar conductas externas, Dios transforma el corazón. La evidencia de esa transformación es el fruto del Espíritu. Observe que el fruto incluye paciencia, mansedumbre y dominio propio. Son parte del fruto del Espíritu Santo. Paciencia, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo puedo vencer? Precisamente las áreas donde el mal carácter produce el daño. El problema más grande del ser humano no está afuera, está dentro de sí mismo. No son las circunstancias las que revelan nuestro carácter, no son las circunstancias las que revelan nuestro carácter, es lo que hay dentro de nosotros. ¿Ya? Porque una palabra puede ser insultante para mí, pero si por dentro yo tengo esa paz, yo voy a estar tranquilo. Pero sí, adentro tengo dificultades. Una palabra, por más que no sea insultante, yo voy a reaccionar mal. Así que no son las circunstancias. Es que yo soy así por las circunstancias, porque me provocan. No, espérate, no culpes a lo de afuera. Mal carácter dentro de uno mismo. Tus reacciones dependen de lo que hay en tu corazón, no del medio ambiente. Las circunstancias solamente revelan lo que ya existe en nuestro corazón. Cuando Cristo gobierna el corazón, la ira cede, la impaciencia disminuye, la amabilidad crece, el hogar cambia, la iglesia cambia. La transformación del carácter es uno de los mayores milagros que Dios puede realizar